EWTN, el esplendor de la verdad. Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por los trabajadores de EWTN. Señor Jesús, palabra eterna, esplendor del Padre, te adoramos. Celebramos la obediencia de fe de la Madre Angélica que fundó la red televisiva de la Palabra Eterna, y estamos agradecidos por la obra de aquellos que la han acompañado en esta gran misión. Bendice a todos los trabajadores de EWTN, protégelos del maligno y apóyalos con la ayuda de los ángeles. Inspira, fortalece y guíalos. Inflámalos con fervor y recompénsalos con la paz y la alegría. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Let us pray. Oremos. O God, who gladden us today Padre nuestro del cielo, que hoy nos alegras con la fiesta anual de Santa Juana de Arco, concédenos la ayuda de sus méritos a los que hemos iluminados con el ejemplo de su virginidad y de su fortaleza. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. One night, Estando Pablo en Corinto, durante la noche le dijo el Señor en una visión: no temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo, y nadie se atreverá a hacerte daño. Muchos de esta ciudad son pueblo mío. Pablo se quedó allí 1 año y medio explicándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se abalanzaron en masa contra Pablo y lo condujeron al tribunal y lo acusaron. Este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra cuando Galión dijo a los judíos: Judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, sería razón escucharlos con paciencia. Pero si discuten de palabras, de nombres y de su ley, arréglense ustedes. Yo no quiero meterme a juez de esos asuntos. Y ordenó despejar el tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal. Galión no hizo caso. Pablo se quedó allí algún tiempo. Luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Cencrea se afeitó la cabeza porque había hecho un voto. Verbum Domini.
God is king of all. Dios es el rey del mundo. Dios es el rey del mundo. All you peoples, Pueblos todos batan palmas. shout to God. Aclamen a Dios con vítores de The júbilo, Lord, the Most porque el High, Señor es sublime y terrible, is the great emperador king over all de the toda la tierra. Dios es el rey del mundo. earth. He brings people Él unto nos us, somete los pueblos under y our nos feet. sojuzga a las naciones. Él nos acogió por heredad suya, gloria de Jacob, su amado. Dios es el rey del mundo. God mounts his Dios throne asciende and entre shouts. aclamaciones. The Lord among El Señor al son de trompetas. Sing praise to Toquen God. para Dios, toquen. Sing praise to Toquen our King. para nuestro Sing Rey, praise. toquen. Dios es el Rey del mundo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Christ had to suffer and rise. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos para entrar en su gloria. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Tibi Domine. Jesus said to his En aquel disciples, tiempo dijo Jesús a sus Amen, discípulos, amen, I say to you, les you aseguro will weep and que mourn llorarán while the world y se lamentarán ustedes, will grieve, mientras but el the mundo grief will be estará alegre, y past. ustedes The estarán woman is in tristes, labor, she is in pero su anguish tristeza because se her convertirá en born is alegría. La mujer cuando va a dar a luz siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También un hombre. También ustedes ahora sienten tristeza, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón, y nadie les quitará su alegría. Ese día no me preguntarán nada. Amen, amen, I say to you, whatever you ask the Father in my name, he will Por eso les digo, lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Verbum Domini. Nos tibi Christe. It is important for us as believers. Es importante para nosotros, como creyentes, recordar que hoy la Iglesia empieza la novena al Espíritu Santo, 9 días antes de Pentecostés, pidiendo ese descenso del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo en nuestros corazones y nuestras vidas. Y es la primera novena que la Iglesia jamás observó y fue observada por los miembros más santos de la Iglesia, o entre ellos estaba la Santísima Virgen. Imagínense la Virgen haciendo una novena, pero ella realizó una novena con los apóstoles. Jesús, cuando ascendió al cielo, apóstoles que iban a recibir este obsequio, este don del Espíritu Santo, así que 9 días después se reunieron en el cenáculo, en el aposento alto, visitó el Santo Padre y celebró misa, y celebraron una misa en honor del Espíritu Santo, rogando ese don, recibir ese don.
ser renovados. Pero fue en ese aposento alto que los apóstoles, y creemos la Virgen, se reunieron, y algunos de los discípulos, y que en aquel día de Pentecostés recibieron ese don del Espíritu que estaban rogando. Así pues, todos los años estamos invitados a hacer lo mismo, a orar durante estos 9 días en preparación para Pentecostés. Si necesitan un poquito de ayuda para hacerlo, les voy a hacer un pequeño comercial a www.ewtn.com, y ahí podrán encontrar en nuestra página web oraciones para la novena al Espíritu Santo. En los primeros días de la fundación de EWTN, la Madre Angélica había hecho una entrevista con un grupo externo e hizo un comentario muy ingenioso. Dijo que a veces, cuando uno quiere saber lo que Dios le está pidiendo que uno haga, uno debe escuchar o está diciendo que uno no puede hacer. Estaba siendo ingeniosa, pero al mismo tiempo estaba siendo seria. Imagínense una monja enclaustrada a comienzos de los 90, involucrándose en la industria de la televisión por cable, que era algo nuevo en esa época. Y ella dijo que ella había ido a una convención de televisión por cable y escuchaba a la gente a su alrededor, los profesionales a su alrededor, que le comentaban sobre ella y decían: no va a durar más de 2 años. Y al tercer año ella regresó y estaba haciendo un programa en vivo y dijo: aquí estamos celebrando nuestro 3er aniversario. Jaja. Muchas veces escuchamos lo que otras personas nos dicen que no podemos hacer. A veces nos quedamos y no hacemos lo que con fe Dios nos pide que hagamos. A menudo es lo que la Madre Angélica nos enseñaba. Nos decía: el día del juicio final no quiero estar ante Dios y indicarle todas las cosas que hice, pero luego que me indique todas las cosas que pude haber hecho si hubiera hecho caso a la voluntad de Dios. Así que la Madre Angélica nos ofreció ese testimonio de una persona que estuvo dispuesta a tomar riesgos, incluso riesgos que podían fracasar, siempre y cuando estuviera consciente que estaba obrando con fe, haciéndole caso a la inspiración del Espíritu Santo, la inspiración de Dios. Así pues, la santa que observamos hoy, Santa Juana de Arco, durante mucho tiempo ha sido modelo para la Madre Angélica, una de sus santas preferidas. Y creo que nos podemos dar cuenta por qué al leer sobre la vida de Santa Juana de Arco. Cuando era una adolescente, lo que estaba sucediendo en el mundo en esa época, en la Edad Media, tuvimos lo que se llama el surgimiento del nacionalismo. Hasta esa época lo que había sucedido es que la gente usualmente le entregaba su lealtad a la Iglesia primero, con respecto a su comunidad y su país, como parte del cristianismo en general. Así que volvían su mirada hacia la Iglesia para guiar y dirigir su vida moral y la forma que ellos interactuaban unos con otros. Recuerdan que en el mundo civilizado en esa época no teníamos todo tipo de diferentes denominaciones de cristianismo. Había una sola iglesia. Pero gradualmente lo que sucedió fue que la gente empezó a darle su lealtad principal al gobierno de la nación. Y por diferentes motivos, cuando estas naciones estaban formándose o cuando tuvieron la oportunidad de tener más dinero y desarrollar mejor comunicación o mejor capacidad para viajar, mejores caminos y por lo tanto mejor comercio, estas naciones estaban volviendo más y más independientes de la Iglesia. Y como resultado, la voz de la Iglesia a menudo le recuerda a las diferentes naciones que tienen que respetarse unas a otras, y esto lo vemos hoy también. No podemos simplemente atropellar los derechos de otros pueblos.
Nuevamente tenemos el testimonio de la semana pasada, el fin de semana pasado. El Santo Padre invitó a los líderes de Israel y Palestina a que se reúnan para orar. Ya nos ha dicho, no estoy aquí para hacer mediación ni ningún proceso de paz como otras naciones, pero para que esto tenga éxito, primero que nada tenemos que orar. Y les está recordando a estos dos pueblos, no atropellen los derechos uno del otro, respétense mutuamente, obren con la nobleza de la humanidad. No estamos aquí para destruirnos unos a otros. Y un ejemplo de nacionalismo que estaba sucediendo en la época de Santa Juana de Arco fue la lucha por poder entre las naciones de Inglaterra y Francia. Y todos estamos familiarizados por la historia con la Guerra de los 100 años. Después de la conquista de los normandos, Inglaterra poco a poco se estaba fortaleciendo y Francia se estaba debilitando. Y para el año 1337, Inglaterra controlaba cerca de la mitad de Francia. Y el rey de Inglaterra, Eduardo III, estaba reclamando el trono de Francia. Y esto fue lo que dio inicio a la Guerra de los 100 años, porque durante el curso de casi unos 100 años hubo una guerra entre estas dos naciones. Francia tratando de recuperar su fortaleza y su independencia y su poder, e Inglaterra tratando de eliminar a Francia y conquistarla por completo. Así que siempre estaba la pregunta, ¿había de sobrevivir Francia como nación? Para el año 1415, el rey de Francia, Carlos VI, había anunciado que en su muerte, el rey de Inglaterra para su muerte anunció que para su muerte el rey Enrique había de convertirse en rey de Francia, y el hijo de Carlos VI, el que había de Carlos VII, el príncipe de Francia, tenía demasiado miedo de hacer valer su autoridad o su derecho al trono de Francia, así que Dios empezó a hablarle a una pequeña muchacha campera, analfabeta, pero que había sido criada dentro de un hogar muy cristiano, y Dios le habló a esta jovencita, Santa Juana de Arco. Ella escuchaba las voces, tenía locuciones, escuchaba la voz del arcángel San Miguel, escuchó a Santa Margarita y Santa Catalina diciéndole que se fuera de su pueblo y viajara por Francia. Dijo, elige tu bandera y levántala audazmente, has de liderar al delfín, al príncipe, a Reims, para que ahí reciba la corona y sea ungido, lo cual es su derecho, y has de librar a Francia de los ingleses. Estamos hablando de una muchachita adolescente. Vas a librar a Francia de los ingleses. Hizo lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho. Sí, salió inmediatamente, levantó su bandera. No, la mayoría de nosotros hubiera empezado a decir inmediatamente, yo no creo que ese es San Miguel Arcángel, simplemente estoy escuchando voces, no tengo ninguna experiencia, ¿quién me va a hacer caso? Soy una pequeña jovencita, a mí nadie me hará caso como soldado. No obstante, eso fue lo que ella hizo. Primero fue a buscar a uno de los generales y le dijo lo que había escuchado. Y la respuesta de él fue muy humana. Se rió. Pero ella le dijo o le dio una advertencia sobre una batalla que había de perder. Y su predicción se cumplió. Así que captó su atención y él le dio el apoyo que le hacía falta. Le dijo, está bien, sal, ya es lo que tienes que hacer. Así que ella empezó a ganar y a dirigir a ejército en las victorias. Y como resultado lo que vio fue que Carlos VI fue coronado como rey de Francia. Y ella estuvo parada a su lado en aquel día histórico.
Después de esto, hubo batallas que se perdieron nuevamente y los ingleses reclamaron autoridad sobre su vida. Y lo que hicieron fue, usaron a la iglesia para decir, oh, está escuchando voces. Primero que nada, está vestida de hombre y está escuchando voces. Es brujería. Así que Santa Juana de Arco fue condenada y fue quemada en la hoguera como hereje. Pero hizo falta los esfuerzos de su madre y de sus hermanos, quienes sabían de su santidad y quienes laboraron durante 20 años para que su nombre fuera librado de culpa, y la sentencia fue anulada y su santidad fue reconocida, pero fueron cientos de años después que la Iglesia la canonizó como santa. Ahora, un historiador postula esta pregunta, este comentario, y dice, el resultado de su victoria, cada victoria de Santa Juana de Arco, había de ser mayor de lo que ella jamás pudiera haberse imaginado. Al preservar la independencia de Francia de Inglaterra, al final estaba ayudando a preservar su catolicismo. Pues menos de 100 años después de su muerte, Inglaterra había de rechazar a la Iglesia Católica, y si Inglaterra hubiese controlado Francia en esa época, Francia también se hubiese perdido. Así que vemos que la motivación de Dios o sus acciones están muy por encima de nuestras motivaciones. Santa Juana de Arco se emprende una campaña para que el rey de Francia reciba la corona tal y como lo merece. Ella no salió diciendo voy a protestar, sino que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Pero Dios tenía un plan a mayor plazo, a largo plazo, más de lo que le estaba pidiendo que hiciera en ese momento. Uno de los biógrafos de Juana de Arco comentó que ella no estaba preparada como teóloga, ni siquiera como gran soldado, pero en lo que estaba preparada era en los misterios de la vida de Cristo y de su Santa Madre. Así que uno de los misterios que ella entendió por medio de la fe fue el misterio de la Anunciación, en el que un ángel se le apareció a la Santísima Virgen y le dijo que había de ser la madre de nuestro Redentor. Y el mundo entero había de mirar eso y decir, esto es ridículo. Pero la Santísima Virgen dijo, sí. Y como resultado, el Verbo se hizo carne en ella y el Redentor vino al mundo. Y esta es la fe que Santa Juana de Arco recibió en su hogar, gracias a una madre muy fervorosa. Así que cuando recibió este llamado del cielo, no simplemente lo hizo a un lado. Escuchó con atención a ese llamado del cielo, con fe, y oró para discernir si verdaderamente esto era lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Y en imitación de la Santísima Virgen, ¿qué hizo? Dijo que sí. Y salió llena de fe para hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Y Dios hace cosas enormes, logra cosas profundas cuando respondemos con un sí de todo corazón. Creo nuevamente, como dije al principio de la homilía, podemos mirar a nuestra propia fundadora, la Madre Angélica, y ver por qué ella admira tanto a Santa Juana de Arco. Y al mirarla a ella en nuestra propia época, cuando la Madre Angélica emprendió la fundación de EWTN, eso fue lo que ella estaba haciendo. Había encontrado esta situación en la que la divinidad del Verbo iba a ser desafiada y dijo, no puedo permitir eso. Así que vamos a empezar nuestra propia televisora para poder grabar estos programas y mandárselos a Pat Robertson. Luego, cuando ella estaba haciendo eso, terminó siendo guiada con fe, involucrarse en el mundo de la televisión por cable. Y ya hemos visto todos lo que ha pasado desde ese entonces, un paso tras otro más. Pero nos preguntamos,
cuál era el plan de Dios para todo esto, y creo que podemos abiertamente decir que Dios ha usado la misión de la Madre y su labor con EWTN para preservar y sustentar y salvar la fe católica en nuestra nación, en un momento en el que la enseñanza estaba siendo puesta a un lado y había mucha confusión. La Madre Angélica estaba promoviendo devociones, tratando de llenar tiempo, poniendo devociones en el aire, pero tenía la convicción de que a la gente había que enseñarle la fe verdadera, con ortodoxia y con integridad, pero también que parte de su misión era que la gente tenía que recibir ayuda para orar. No se trata solamente de recibir la verdad, sino también de hablarle a aquel que es la verdad. Así que tenemos todas estas devociones que encontramos, que salen al aire en EWTN, y oramos junto con ellos el rosario, la coronilla, la novena al Espíritu Santo, que va a salir al aire en EWTN. Y más importante que nada, la empresa que la Madre emprendió de transmitir a diario, todos los días, la misa diaria. ¿Cuánta gente nos mira aquí en la misa diaria para orar y darle adoración a Dios, para que les ayude a regresar? Mucha gente regresa a la fe porque nos sintonizan y vuelven a escuchar, vuelven a aprender cómo orarle a Dios. Así que creo que en nuestra propia época podemos decir que la Madre Angélica fue esa gran defensora. Ella elevó su estandarte y dijo sí a Dios, sin saber claramente ni exactamente qué es lo que Él iba de lograr o lo que Él quería lograr a través de su misión. Y Él ha hecho tremendas cosas para salvaguardar nuestra fe y salvaguardar nuestra convicción católica, nuestra fe católica. Y esperamos que a través de la bendición de Dios esta red televisiva continúe llevando a cabo esa noble misión.